Capítulo 4. Camino al Mar del Norte. Fui testigo del día en que el Sapa Inca decidió dejar el corazón del mundo. Al alba, los pututos de concha marina resonaron desde lo alto del Coricancha, anunciando que el señor de los cuatro suyos partía del Cuzco. El sonido sagrado se extendió por las calles como un soplo de Inti. Su séquito, guerreros, sabios y sacerdotes, avanzó en silencio, envuelto en el resplandor del oro y el humo de las ofrendas. Las calles sagradas estaban cubiertas de flores. Los pueblos a lo largo del camino salían con ofrendas y cánticos, como si los Andes mismos se inclinaran a su paso. Durante semanas, la corte imperial avanzó hacia el norte. Atravesamos valles fértiles y quebradas profundas. Cruzamos puentes de cuerda que colgaban sobre abismos envueltos en niebla. En cada pueblo, el Inca escuchaba los informes de los mensajeros que llegaban desde la costa. Hablaban de las flotas reunidas, de los almacenes llenos, del rugido constante del mar. Decían que miles de hombres trabajaban día y noche preparando las balsas, los víveres, los templos portátiles y las estatuas que acompañarían al Sapa Inca en su empresa. El rumor de aquella expedición crecía por todo el Tahuantinsuyo. Era como si el imperio entero contuviera la respiración. Cuando al fin llegamos a las tierras del antiguo reino de Chimú, el aire cambió. Tenía olor a sal, a madera recién cortada y a promesa. Por los caminos se cruzaban caravanas de toda procedencia. Tejedores del altiplano, herreros de Cajamarca, marinos del litoral, sacerdotisas que portaban vasijas con fuego sagrado. El antiguo señor de los Chimús, Minchancamán, salió a recibir al Inca con todos los honores. Aun en su servidumbre conservaba el porte altivo de un rey vencido. Había cumplido su palabra con magnificencia. Un centenar de balsas de su propia flota aguardaban en el puerto, y tras ellas 10.000 hombres de mar, entre navegantes, sirvientes y constructores. El Sapa Inca lo observó todo en silencio. Su mirada recorría las filas de balsas que se mecían suavemente en la orilla. Los estandartes de varios pueblos y de antiguas panacas que habían respondido al llamado del Inca. El reflejo del amanecer se extendía sobre las aguas, como si el cielo mismo se inclinara ante su empresa. A la distancia, el océano resplandecía como un espejo de cobre bruñido. El antiguo mar de los Chimús, símbolo de su grandeza pasada, se ofrecía ahora al servicio del Cuzco. El señor Minchancamán se inclinó ante el Inca, pero su voz era firme cuando habló. «Gran señor de los Andes, el mar que antaño fue mi frontera hoy será tu camino. Que las olas te sean propicias». El Sapa Inca lo miró largo rato antes de responder. «Tu lealtad honra tu linaje. Desde hoy los dioses de la montaña y los del mar beberán del mismo cuenco». Ambos sonrieron, aunque no de la misma manera. Yo, el sumo sacerdote del sol, observé aquel intercambio con inquietud. En lo más hondo de mi corazón, sospechaba que esta aparente entrega escondía un propósito más oscuro. ¿Y si el viejo señor buscaba librarse de su conquistador empujándolo hacia un destino incierto? ¿Y si el mar era la trampa que los hombres de la costa tendían al señor del Cuzco? Pero nada de eso podía decirse en voz alta. El Inca había decidido, y su voluntad era como la piedra tallada. Solo el tiempo podía desgastarla. Durante días, se realizaron ceremonias en Chan Chan. Los sacerdotes bendijeron las embarcaciones con fuego sagrado traído desde el Coricancha. Se alzaron altares junto a la playa
y se ofrecieron plegarias a los espíritus del agua, pidiéndoles que abrieran sus caminos y no devoraran las naves. Los guerreros bebían chicha en vasijas de oro, las mujeres entonaban cantos antiguos, y el aire mismo parecía vibrar con un presentimiento poderoso, como si el universo se preparara para presenciar algo que jamás había ocurrido. Mas en las noches, cuando el bullicio cesaba, el mar rugía con una voz profunda, como la de un dios que no desea ser despertado. Yo no hallaba descanso. Las olas golpeaban la playa con un ritmo que se asemejaba al de un corazón colérico. Ni las plegarias ni el silencio podían aquietar mi temor. Una de esas noches, guiado por la inquietud, busqué al Sapa Inca. Lo hallé de pie sobre una duna, mirando el horizonte. El manto imperial ondeaba al viento salado, y la luna, alta y fría, bañaba su figura con una luz de plata. Me incliné ante él y hablé con la voz temblorosa del respeto y el miedo. Sapa Inca, reconsidera tu decisión. No es sabio retar al océano. Las montañas obedecen al fuego, pero el mar no pertenece a nadie. Es el límite del mundo, el abismo donde todo se disuelve. El Inca no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la línea que separaba el cielo del agua. Creí que mis palabras se perdían en el viento, pero al cabo habló. Sumo sacerdote, ¿acaso el imperio habría nacido si temíamos cada frontera? Pachacútec soñó con dominar la tierra. Yo sueño con conocer lo que yace más allá del horizonte. No busco desafiar el mar, sino escucharlo. El mar no conoce imperios, le advertí. Su voz es la del abismo y su voluntad indomable. El Sapa Inca sonrió, y su sonrisa tenía la calma de quien ya ha aceptado el destino. No lo desafío, dijo. Lo reconozco. Si guarda secretos, el deber del hombre es oírlos. ¿Qué sentido tiene el poder si no lo usamos para descubrir los límites del mundo? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un presagio. Yo comprendí que ninguna plegaria podría detenerlo. En sus ojos brillaba la luz de los que no temen perderse, porque saben que su nombre vivirá más allá del tiempo. Pasaron pocos días antes de que todo estuviera listo. Pero antes de que el sol naciente marcara el día de la partida, hubo una tarde en que el tiempo pareció detenerse. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los templos de Chan Chan, reuní a mis jóvenes sacerdotes. Les hablé con solemnidad y ternura. Les dejé instrucciones claras para que las ceremonias sagradas continuaran en mi ausencia, y que el fuego del Coricancha jamás se apagara, aunque el océano me reclamara. Cada palabra era una despedida disfrazada de orden. Yo sabía que quizás no regresaría. Mientras sellaba las tablillas con mis oraciones y repartía los símbolos sagrados entre ellos, una sombra se alzó tras de mí. Era el Sapa Inca. Su presencia bastó para que todos callaran y se inclinaran. Él me observó con esa serenidad que solo los que cargan con el destino poseen. «¿Qué haces, sumo sacerdote?», preguntó. «Me preparo para acompañaros en vuestro gran viaje, mi señor», respondí sin dudar. El Inca frunció el ceño con leve desconcierto. «No he dado tal orden. Vuestro deber está en el Cuzco, no en el mar. Allí debéis velar por la ciudad sagrada y cuidar de mi hijo, Huayna Cápac. Él necesitará vuestra guía». Guardé silencio un instante antes de responder. «No puedo hacerlo, mi señor. Le prometí a vuestro padre, el gran Pachacútec, que yo mismo vería las hazañas que sus descendientes lograrían. No puedo romper esa palabra,
ni negar mi destino de testigo. El Inca me miró en silencio. El viento agitaba su manto como si el mar mismo respirara entre ambos. Finalmente, su expresión se suavizó. Entonces, que sea como dices. Pero si los dioses me reclaman en las aguas, tú serás mi voz ante los hombres. Me incliné profundamente, con el corazón encendido. En ese instante comprendí que no solo era el guardián de la fe, sino también de la memoria. Pero antes de que el sol marcara el día de la partida, el destino quiso que enfrentáramos una última prueba, no del mar, sino del propio imperio. Era la mañana en que los dioses habían señalado para la partida. El mar amaneció quieto, pero el aire traía un silencio que pesaba como el presagio de un sacrificio. Las balsas se mecían suavemente, los estandartes ondeaban y los tambores aguardaban la orden que haría temblar las olas. Sin embargo, antes que el sol alcanzara el cénit, llegaron emisarios desde el mismo Cuzco. Eran altos orejones, señores de linaje antiguo y guardianes del Consejo Imperial. Sus rostros eran graves, sus túnicas resplandecían con la púrpura del poder, y sus pasos resonaban como si cada uno trajera consigo el peso de los siglos. Solicitaron audiencia con el Sapa Inca. Yo estaba presente, como testigo y sacerdote. Cuando el Inca apareció, con el manto dorado que reflejaba la luz como si fuera una extensión del amanecer, los orejones se inclinaron profundamente. Pero sus palabras no fueron de alabanza, sino de preocupación. «Señor nuestro», dijo el más anciano, «vais a internaros en mares que ningún hijo del sol ha cruzado. El pueblo teme que no regreséis. El consejo os ruega que designéis a vuestro sucesor, para que la línea imperial no quede sin voz ni orden». El silencio se hizo tan profundo que hasta las olas parecieron detenerse. El Sapa Inca los observó con una mezcla de incredulidad y enojo. Sus ojos, encendidos por el orgullo, brillaron como fuego al atardecer. ¿Creéis acaso que mi destino se detiene en estas orillas? Respondió con voz firme. ¿Pensáis mi linaje puede naufragar como una balsa de totora? Soy joven aún, y mi brazo no ha perdido fuerza. Nombraré a mi heredero cuando vuelva victorioso, no antes. Los orejones inclinaron la cabeza, temerosos de haber ofendido. Yo mismo sentí el peso de su ira, pero también la nobleza de su determinación. Había en él algo más que orgullo, una fe invencible, una certeza que ni el océano podía quebrar. Cuando los mensajeros partieron, el Inca permaneció mirando hacia el horizonte. Yo supe entonces que aquel mar no solo probaría su poder, sino también su destino, y cuando por fin el último acto ceremonial concluyó, los mensajeros corrieron por los caminos anunciando la partida. Desde las montañas del sur hasta las costas del norte, el Tahuantinsuyo entero esperaba el momento en que su señor se internara en el océano desconocido. Yo sabía que ese día marcaría el fin de una era y el inicio de otra. El oro aún brillaba sobre los templos del Cusco, pero pronto su reflejo danzaría sobre aguas que ningún hijo del sol había cruzado jamás. Y así, con el rumor del mar como tambor de guerra y el viento como canto de augurio, el Sapa Inca aguardó el alba. El imperio de los Andes estaba a punto de extender sus alas sobre el océano. Nadie sabía lo que hallaría más allá del horizonte, pero todos comprendíamos que aquella jornada sería recordada mientras el oro brillara en los templos y el nombre de Tupac Inca Yupanqui siguiera vivo en las plegarias de los hombres.